¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por supuesto por recibirnos en sus hogares y que compartan el contenido de este programa con sus amigos y su familia. Así todos aprendemos un poquito más. Este es nuestro consultorio con el cirujano maxilofacial. Nos acompaña el doctor Hernán Molina del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador para hablar de un tipo de cirugía súper especializada. No solamente se trata de una cirugía estética, sino más bien, y por el contrario, lo más importante, una cirugía funcional. ¿Qué sucede, por ejemplo, si una persona tiene muy salida la mandíbula y en lugar de que los dientes de adelante vayan adelante, los dientes de adelante van atrás porque esto se ha salido así? ¿O qué pasa, por ejemplo, al contrario? Si tiene la mandíbula metida y tiene los dientes de adelante, los dientes de arriba, mucho más afuera que los dientes de atrás. ¿Qué es lo que sucede? Se pierde la función masticatoria. Se pierde el contacto que tienen que tener los dientes para que esto sea un movimiento armónico y que tenga la función que tienen que tener los dientes, que es de los dientes incisivos, de morder, los caninos de desgarrar, los molares de moler. Pero si no hay ese contacto, se está perdiendo la capacidad masticatoria, que es fundamental hasta para la nutrición, aparte del defecto estético que esto conlleva. Bienvenido, doctor Molina, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a hablar de cirugía ortognática, así se llama. Muchas gracias. Doctor, coméntenos un poquito. Esta formación, esta cirugía, básicamente es una mezcla de reconstrucción funcional de un aparato articular complejísimo, como es la articulación temporomandibular, y hacer que la masticación funcione. Claro, para ponerlo en contexto, más que todo es como desarticular. Ajá. Es como que nosotros tenemos un Lego y ese Lego la pieza estaba mal, nosotros lo sacamos y lo volvemos a colocar a su sitio, y eso lo hacemos mediante evaluaciones previas, mediante exámenes, mediante análisis faciales y un sinnúmero de evaluaciones previas para que el paciente pueda ser sometido a este tipo de cirugía, ¿ya? Y, por ejemplo, usted hablaba de pacientes que son prognata, reprognatia, y en ese caso, por ejemplo, es peor ser un reprognatismo, o sea, que la mandíbula sea pequeña, porque el paciente puede tener de repente un común que se puede ocasionar, por ejemplo, durante la noche, que no podamos respirar, una apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque la mandíbula es muy pequeña, la lengua se va hacia atrás y cierra el paso del aire. Y muchas veces los pacientes se levantan como no se hubiesen descansado bien y nada de ello. Y eso conlleva su vida diaria que no sea saludable. Y entonces, muchas veces dice, se va a hacer la cirugía ortognática por tema estético, pero no es así. Ya ve usted que respirar es un punto importante. La salud articular también. La oclusión es muy importante. Y si juntamos todo esto, conlleva también a la parte facial de la que va a mejorar, pero no el punto importante. Porque como usted decía, la parte funcional es lo fundamental. Es lo fundamental. Claro. De acuerdo. Doctor, todos estos análisis ahora se hacen gracias a la ciencia, a la tecnología, a los avances en imagenología, a los avances en reconstrucción 3D, los avances de una impresión tridimensional de prótesis que pueden ayudar a un posoperatorio que sea satisfactorio, saludable y benigno, digamos, ¿no? Claro, por ejemplo, en estos casos, para nosotros poder hacer este tipo de cirugía, el paciente anteriormente lo tomamos molde, una radiografía, pero ahora es tomografía, escáner intraoral, que es como un aparato que copia toda la información de cómo están esas piezas dentarias y lo trasladamos a un software. Y en ese software hacemos la cirugía, la simulación de cómo va a ser el procedimiento, ¿ya? Entonces ahí vemos que de repente hay que desgastar más hueso, menos hueso, cuántos milímetros vamos a adelantar, a retroceder, cómo se va a ver esa función final. Amigos, acá lo que estamos viendo es, primero, que los dientes están justamente para hacer la oclusión perfecta. Claro. De eso se trata. Y si su mandíbula está así, nunca va a haber. Entonces vamos a tratar de ver cómo hacen los especialistas en cirugía maxilofacial
para poder entender la magnitud de esta cirugía. Por otro lado, los cirujanos maxilofaciales, con toda la cantidad de accidentes, traumatismos, heridas de bala, etcétera, usan esta técnica y tecnología para la cirugía reconstructiva, porque fracturas en la cara también existen, y eso es también un manejo que requiere una mezcla de traumatología con recuperar la función facial, la función. Doctor, vamos a pasar por acá para que nos explique esta maravilla de la naturaleza, o sea, la maravilla de lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, por favor, acá en esta imagen, que se ve toda una aparatología ahí para poder manejar esta situación. Ya, en un primer comienzo, cualquier tipo de paciente que va a ser sometido a una cirugía ortognática tiene que usar este tipo de dispositivos que son los brackets. Okay. ¿Por qué? Porque hay una ortodoncia prequirúrgica. Prequirúrgica. Claro, Okay. porque ahí alinean y nivelan los dientes. Y acá estamos viendo que el paciente ya ha sido intervenido, ya tiene fijación del maxilar y fijación de la mandíbula. ¿Por qué se ha cortado, doctor? Claro, acá usted ve la línea de osteotomía a nivel del maxilar, acá está la línea de osteotomía a nivel de la mandíbula. Por ejemplo, esta mandíbula ha hecho un movimiento hacia adelante. O sea que estamos hablando de que este paciente, su mandíbula estaba hacia atrás. Estaba hacia atrás. Claro, porque vemos que hay ese desplazamiento de este hueso que ha hecho que ya se coordine a nivel oclusal y que facialmente mejore el aspecto del paciente. Y acá arriba se está fijando y esto teóricamente osifica nuevamente y cicatriza el hueso, se forma un callito óseo y está fijado con esas mini placas. Claro, estas mini placas lo que va a hacer, va a soportar todo ese hueso que está fracturado. Es como cuando lo fracturamos un bracito, una pierna, y viene el traumatólogo, los pone una plaquita para que ese hueso quede fijo. Lo mismo pasa aquí, ¿ya? Como esto ha sido fracturado, necesitamos que esto se fije. Y el hueso, cuando está fijo, suelda más rápido, porque si se empieza a mover o hay un movimiento, no va a osificar bien. Entonces necesitamos que haya una fijación rígida en este caso, que se da mediante este tipo de placas. Imagínense ustedes, queridos amigos, tener que fracturar un hueso para colocarlo en la posición que previamente se ha establecido con parámetros específicos milimétricos. Milímetros, estamos hablando de milímetros, doctor, ¿no es cierto? Claro, porque por ejemplo en este tipo de situación podemos ver que de repente esta maxila la podemos adelantar 1 milímetro, descender 1 milímetro, impactar 2 milímetros. Todos los movimientos que nosotros vamos a generar se van a trasladar a estas placas y a estos dientes, ¿ya? En este caso, aparte de las mini placas, también hay este tipo de tornillos. Esos son unos tornillos bicorticales, o sea que va a traspasar esta cortical externa y la cortical interna. Y se juntan los dos por detrás. Claro. De acuerdo. Entonces eso hace conlleve que se mantenga mucho más fija ¿Qué estructura más importante, doctor? Claro, el nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior. Sí. Ajá. Hay que tener muchísimo cuidado con el nervio dentario inferior. Esto te puede imaginar una anestesia de por vida, media cara paralizada de por vida, porque se lo llevaron a la hora de hacer la osteosección. Claro, por eso mismo al momento de nosotros hacer la osteotomía, actualmente utilizamos un dispositivo, ya un equipo que se llama ultrasonido. El ultrasonido hace el corte del hueso, por así decirlo, pero respeta muchas veces la estructura los tejidos blandas. Claro. Ajá. Miren qué interesante, amigos, porque yo digo, la primera vez que vi este procedimiento fue hace muchos años, cuando llegaron las primeras mini placas al Perú, y estas mini placas se utilizaban básicamente en las famosas fracturas de macizo facial, claro, en las fracturas de Lefort, que tienen Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, que se rompe el maxilar. Por favor, doctor, se rompe el maxilar, se rompe la mandíbula, perdón. Se rompe la mandíbula, y hay que esperar todavía un proceso de desinflamación para poder fijar esas articulaciones y encima que haya una armonía funcional en la oclusión y la masticación. Por ejemplo, ahí estamos hablando de una Lefort 1, que nosotros la provocamos. Pero provocada, claro, por el cirujano, claro, para lograr avanzar o retroceder en la mandíbula, en claro, el micrognatia o el prognatismo, ¿no es cierto? Claro, dependiendo que tenga, porque por ejemplo, nosotros podemos decir, el paciente tiene la mandíbula muy salida, pero puede ser que el problema no sea la mandíbula, o sea que el problema es el maxilar, que es muy pequeño.
Como por ejemplo un paciente con fisura labial-alveolo-palatina. Claro. Estamos hablando que su maxilar es atrófico, es muy pequeño, entonces necesitamos nosotros de repente darle un tratamiento y hacerle de repente una extracción osteogénica o este tipo de cirugía que es una cirugía ortognática, adelantar el maxilar. Este es el tipo de forma con la que se ve, por ejemplo, una persona que tiene muy grande la mandíbula inferior y que probablemente ha perdido la función dentaria, que es claro. Una de las cosas más importantes, con la oclusión perfecta de las piezas dentarias para que puedan hacer la función de masticación, que para eso están los dientes, básicamente. Doctor, súper interesante. Además, una cirugía de altísima especialización, con la utilización de aparatos modernos, de tecnología moderna y, por supuesto, con la preparación que los médicos deben tener respecto a eso. ¿Estas cirugías se hacen en el hospital, doctor? Sí, actualmente nosotros realizamos este tipo de procedimiento en el Hospital de Emergencia de El Salvador. Hacemos primero evaluación del paciente, pasa una fase prequirúrgica que era con los brackets, porque es una ortodoncia específica para ese tipo de procedimiento, y ya después ya netamente al procedimiento quirúrgico, que dura un promedio de 4 a 6 horas, dependiendo qué movimiento se va a realizar y qué estructura van a estar en relación a ello. Y después se queda, por ejemplo, unos 3 días en el hospital para un postquirúrgico y después ya puede ir a casa. Doctor, ¿cuánto tiempo la rehabilitación? Estamos hablando, antiguamente era mucho más lento. Era mucho más lento, sí. Y además te fijaban la mandíbula con alambre arriba y abajo para que no puedas abrir la boca. Eso claro. Ha cambiado, doctor. Por ejemplo, los equipos que estamos utilizando actualmente son mínimamente invasivos, ¿ya? El edema que se ocasiona es mucho menor, lo que conlleva que el paciente pueda hacer sus actividades de repente a los 15 días, ¿ya? Entonces ya pueda de repente comer cosas más blandas, después paulatinamente como va pasando los días, ya puede ir aumentando la cantidad de la sustancia que va a ir alimentándose. Una maravilla, doctor, lo felicito. Mis saludos al personal del hospital. En esa época yo estuve en el Hospital María Auxiliadora muchos años, que era el papá de ese hospital de ustedes, pero todavía estaba en proceso de construcción en la época en que estaba. Lo felicito porque me imagino que muchas personas que trabajaban ahí han pasado de un lado a otro, y el nivel de atención se ve claramente que es espectacular. Queridos amigos, ha sido nuestra consulta con el cirujano maxilofacial. Muchas gracias al doctor Hernán Molina del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Cirugía ortognática fue nuestro tema del día de hoy. Regresamos enseguida con más de nuestro programa. Muchas gracias.